Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Estamos alegres de poder estar aquí nuevamente para alabar a nuestro Señor y poder gozarnos todos juntos como una gran familia que somos. Ahí donde usted está en esta noche, feliz fin de semana, feliz Semana Santa. Ya quiero que sea fin de semana otra vez, que acaba de pasar. Bueno, aquí estamos entonces, vamos a alabar a nuestro Señor en esta tarde hermosa que el Señor nos ha permitido estar aquí, en este día donde le permite a usted, ahí donde usted está, poder acompañarnos en esta noche. Así es que vamos a orar para empezar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres ese Dios bueno y maravilloso, Señor, que tienes, Señor, el control sobre todas las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, por las cosas que tú estás haciendo, Señor, por la manera en como tú obras, Señor, y nos muestras día a día, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor, aún en medio de lo que pueda parecer un caos, Señor. Confiamos en tu bondad, Señor. Confiamos, Señor, en tu providencia, Señor, que tú nos darás siempre lo necesario, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor, a poder estar atentos a tu voz, Señor, y poder alabarte con todo nuestro corazón, Señor. Porque confiamos que tú, Señor, estás obrando en este mundo, Señor. Gracias te damos por este tiempo maravilloso. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces alabamos a nuestro Señor declarando que Él está vivo y vivo para siempre. Amén. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Que tu amor descienda con poder, solo en ti yo soy libre y este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive para siempre. Que las tinieblas huyan ante ti. Avívame
gracias, Señor, porque confiamos de que tú, Señor, estás siempre en tu trono, Señor. Te mueves en medio de nosotros, Señor, de tu pueblo, y podemos sentir, Señor, tu abrazo. Podemos sentir, Señor, tu presencia todos los días, Señor. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca, el que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay, y terminará los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Así es, Señor Padre Santo. Depositamos toda nuestra confianza en ti porque sabemos, Señor, que tú nunca nos soltarás. Tú cumples tu promesa, Señor, de que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. ¿Cómo no alabarte, Señor, si sabemos lo que tú hiciste en esa cruz, Señor? Y gracias a lo que tú hiciste, Señor,
es que podemos estar ahora con esa libertad aquí, todos juntos, Señor, alabando tu santo nombre, Señor. Gracias por ese amor tan grande, Señor. De hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y da por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin
Sí, Señor Padre Santo, te damos gracias nuevamente, Señor, porque confiamos, Señor, que tú estás aquí en este lugar, Señor. Confiamos, Señor, que tú estás en medio de aquellos, Señor, que nos están viendo, Señor. Aquellos que están en su casa, donde quiera que estén, Señor. Donde quiera que te estén alabando, Señor, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Pues tú cumples tu palabra, Señor, que estarás en medio del pueblo que te alaba y te busca de todo corazón, Señor. Gracias, Señor, por ser ese Dios tan bueno y maravilloso, Dios. Gracias te damos en nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Espero que estén bien en casita, que estén a gusto, tenga su Biblia a la mano y mientras se prepara para escuchar la palabra de Dios, quisiera dar unos anuncios y voy a prometerme a mí mismo, acordarme de que tengo que repetirlos al final para que se nos queden en la mente a todos nosotros. Siendo yo el principal de los olvidadizos, siempre me acuerdo ya después, al otro día, de que hice las cosas al revés. Pero el día de hoy quisiera darles un anuncio. Soy Eduardo Mesa. Primero que nada me presento. Eduardo Mesa, pastor de esta congregación Calvary Chapel, Ministerio Hispano. Y estamos estudiando actualmente en el libro de Éxodo. Antes de entrar al libro de Éxodo, quisiera dar un anuncio importante. Como hemos anunciado, este viernes, a las 7 de la tarde, vamos a tener nuestro servicio de Viernes Santo, este viernes a las 7 de la tarde. Y lo que le voy a pedir es, muy atentamente, es que esté preparado para tomar comunión en su casita, con su familia, todos juntos. Así que prepare los elementos que va a necesitar para ello. Puede usar, ya sabe, los matzos, el pan que viene sin levadura y sin nada más, pero igualmente puede usar galletas saladas, puede usar un pan tostado, una tortilla, lo que usted tenga a la mano. Igualmente puede ser ese jugo de uva, puede ponerlo en vasitos como usted guste, o si no tiene jugo de uva puede ser cualquier tipo de jugo, no importa, o agua inclusive. No tiene que ser específicamente un tipo de jugo ni un tipo de pan, es una ceremonia que es simplemente simbólica, que tiene un gran significado obviamente para nosotros, especialmente cuando lo recordamos en un Viernes Santo. Así que recuerde esto, tenga preparados estos elementos para tomar comunión en su casa con su familia este viernes. Y ahora, hablando de familias y hablando de esta comunión que va a tener, quiero dar un anuncio bien importante a todos los miembros de la congregación y personas que nos están escuchando. Los tiempos que estamos viviendo, como todos ustedes saben bien, no son tiempos comunes, son tiempos especiales. El Señor Dios Todopoderoso, que está en control de todas las cosas, ha permitido estos tiempos para frenar el mundo y para que podamos con nosotros ponernos de rodillas, adorarlo, alabarlo a Él, arrepentirnos de nuestros pecados, acercarnos y buscarlo a Él, porque viene una época especial de avivamiento. Pero hay algo que quiero decirle, y esto es bien importante. Si queremos que esta crisis que estamos viviendo por medio de este virus, el COVID-19, que está en todas partes, termine pronto, que esta crisis se vaya rápido, tenemos que ser obedientes a las autoridades en los países en los que estamos viviendo, en las comunidades en que estamos viviendo. Yo le voy a pedir una cosa. Yo sé que en estos días se antoja estar junto con más familia que los que viven en la casa de cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir que no lo haga, que no inviten a más personas a su casa que el mero núcleo de la familia que ya vive en esta casa por las siguientes semanas. Yo sé que este viernes y tal vez este fin de semana, particularmente el domingo de resurrección, que es un día de fiesta grande para el cuerpo de Cristo, es un día en que nos juntamos con la familia, con los amigos y disfrutamos todos juntos y hacemos fiesta. Y sabemos que la gente va a estar tentada en hacerlo, pero no lo hagamos en esta ocasión.
Esta es una ocasión especial en la que tal vez como en el libro de Éxodo que hemos estado estudiando, sea como esa cena rápida que tuvieron que prepararse, la Pascua misma, que hoy celebran los judíos, por cierto, en esta noche. Y es precisamente lo que tenemos que hacer, estar en nuestras casas con nuestro núcleo más cercano de la familia y estar con ellos en comunión, orando, haciendo las cosas que hagamos en casa, comiendo rico, está bien, no hay ningún problema, pero evite ir a visitar a los familiares que tiene o traerlos a su casa. Cada quien se puede quedar en su casa en este año y esta crisis se va a acabar antes de lo que esperan las autoridades si somos obedientes. Yo le pido que seamos obedientes en la palabra de Dios. Dice claramente que debemos ser obedientes a las autoridades que Dios mismo ha puesto para que guíen nuestros pasos. Así que, por favor, yo le pido, seamos prudentes, estemos en casa lo más posible, solamente salgan de las casas aquellas personas que tienen que proveer en la casa, tal vez ir por los alimentos o tengan la necesidad de ir a trabajar, pero el resto de la familia tiene que quedarse en casita y no tienen por qué estar visitándose unos a otros en las casas, pues esto va a prolongar que la crisis dure más tiempo de lo que debería realmente prosperar o continuar. Así que, por favor, háganos caso, lo pedimos en amor, lo pedimos para que todo salga bien rápido y podamos juntarnos una vez más pronto y abrazarnos como tenemos tantos deseos de abrazarnos y saludarnos y estar en casas y tener fiestas y celebraciones. ¿Sabe qué? Ya vendrá ese tiempo. Mientras tanto, hagámoslo de esa manera. Y ahora sí, mis hermanos, quisiera entonces entrar en la palabra de Dios en esta tarde. Estamos en el libro de Éxodo, hemos concluido el capítulo número 13 del capítulo del libro de Éxodo y estamos entrando en el 14. Hay algunos versículos del capítulo 13 que vamos a estar también leyendo, estudiando, especialmente son los finales, porque tienen mucho que ver con lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy en la ruta del Éxodo. A partir del capítulo 13 y el 14 del libro de Éxodo vemos que hay un caminar del pueblo de Israel. Acaban de salir de la tierra donde estaban como esclavos, la tierra de Gosén, que es en el norte del delta del río Nilo, en el delta, en la parte más oriental de este delta que obviamente es un río que se divide en muchas partes, por eso se llama un delta, y termina por vertir sus aguas en el mar Mediterráneo. Pues el pueblo de el pueblo de Israel vivían en esta zona, en la zona más oriental del delta del Nilo, la tierra de Gosén. Y tenemos que de ahí el pueblo salió hacia el éxodo, hacia la ruta que Dios escogió para ellos. Aquí vamos a empezar a hablar sobre esta ruta, algunos detalles que son importantes. Como les dijimos y prometimos en nuestra página de internet, usted puede ver los mapas más recientes y actuales que hay en cuanto a esta ruta y que distan mucho de los mapas tradicionales que están en casi todas nuestras Biblias. ¿Por qué distan tanto? Porque los mapas tradicionales que tenemos en nuestras Biblias están basados en ciertos monumentos antiguos que hay en esa tierra, como en el monte que se conoce como Sinaí, el cual no es el monte Sinaí, donde hay un monasterio, y en ese monasterio ahí precisamente piensan que como está ahí ese monasterio, que ese es el monte Sinaí, pero no, realmente vamos a ver a través de nuestros estudios que eso no es así. Vamos a tomar las nuevas rutas que van a ir viendo en su mapa poco a poco. Si lo puede ver en su página de internet, puede bajarlos, puede imprimirlos y puede ponerlos en sus Biblias para que nos vayan siguiendo. Cuando toquemos un tema en ese sentido, vamos a ver dos mapas que son más recientes y vamos a ver la diferencia entre ellos poco a poco conforme vamos avanzando. ¿Por qué nos metemos a ver mapas y este tipo de cosas? Porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque en la palabra de Dios es exacta en cuanto a lo que ocurrió en ese tiempo. Es un relato, una cronología que escribió Moisés en cuanto a su ruta, a su caminar diario por la tierra en la que ellos anduvieron
en el Éxodo durante 40 años. Vamos a ver cosas interesantísimas mientras eso ocurra, pero al principio vamos a ir avanzando poco a poco y ver los primeros detalles de este Éxodo. Así que ahí donde esté en su casita, le voy a pedir que comience primero a leer conmigo. Vamos a leer desde el capítulo número 13, del verso número 17 en adelante, y vamos a continuar entonces de ahí, a partir de ahí vamos a ir hasta el capítulo 14. Vamos a leer primeramente del verso 17 al verso 22 del capítulo número 13 del libro de Éxodo para comenzar nuestro estudio. Le pido en su casa si puede ponerse de pie y acompañarnos en la lectura para honrar la palabra de Dios. Lo haga conmigo y leamos juntos. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a su iglesia. Padre, te damos gracias, Señor hermoso, por la palabra que nos hablas en esta noche. Palabra que en estos días que estamos viviendo tiene un sentido especial, porque no estamos viviendo tiempos normales a los que estamos acostumbrados. De alguna manera, Señor Dios Todopoderoso, tú que estás en control de todas las cosas, que eres soberano, que no permites que haya ni siquiera un solo átomo rebelde a tu conocimiento, a tu voluntad, sino que todas las cosas siguen el orden de ella, de tu voluntad. Todas son conocidas por ti desde antes de los tiempos y hasta el final de los tiempos. Hoy mismo, Señor, nos permites estar viviendo en todo el mundo un tiempo especial. Después de correr rápidamente por muchos años una carrera sin freno en toda la humanidad, en la que la humanidad dejó de pensar en lo que es importante, de hacer las cosas que son necesarias y realmente de prioridad, para desbocarse en una carrera por procurar las cosas que satisfacen solamente los deseos de la carne. Y aquí estamos hoy, Señor, pidiéndote ten misericordia de todos nosotros. Acuérdate de nosotros, tu pueblo, Señor, y rescátanos, sálvanos. Nos arrepentimos y nos ponemos delante de ti pidiendo perdón. En esta palabra del día de hoy, Señor, háblanos acerca de esto que ocurrió hace tantos años, tantos siglos, milenios inclusive, y que ocurrió exactamente como lo estamos viendo. El pueblo de Israel, esclavizado bajo el dominio de Egipto, sin poder levantar la cabeza para pensar, para buscar al Dios verdadero, para adorarte, simplemente metidos en una carrera sin freno, hasta que el ciclo fue roto y vino la plaga y fueron expulsados de Egipto. Y aquí estamos nosotros ahora en medio de la plaga y necesitamos saber a dónde nos vas a llevar, como los llevaste a ellos. Señor, te damos gracias por ellos, Señor, porque nos quieres hablar y revelar estas cosas que son importantes para nosotros. Y a través de tu palabra, Señor, y la obra de tu Espíritu Santo, es que esperamos nosotros recibir algo que nos ayude a vivir y tener sentido en medio de lo que estamos viviendo.
del dolor, de la separación de aquellos que están muriendo todos los días, cada día, por esta enfermedad, de los que no pueden salir a ningún lado, de los que están padeciendo enfermedad, de los que están separados y no pueden verse entre las familias. Señor, tú ten misericordia de todos nosotros y acorta el tiempo de esta visitación tuya para que podamos nosotros volvernos a encontrar contigo, pero también con nuestros prójimos, y que podamos amarnos como nos has dicho que lo hagamos, sirviéndonos unos a otros físicamente. Entonces, Señor, te damos gracias por lo que nos vas a hablar esta noche. Revélate en tu palabra, Padre hermoso, y háblanos, Señor, para que podamos salir diferentes a como hemos llegado. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, antes de entrar en el capítulo 14, como vio, estuvimos leyendo los versos finales del capítulo 13, que van a darnos el principio de este éxodo, de lo que es el moverse del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y vemos en el verso 17 que dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Vamos a tomar en cuenta varias situaciones que son importantes como precedentes para poder entender lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí. Cuando se refiere a la ruta del norte, se refiere evidentemente a ir por todo lo que es la playa o la costa del mar Mediterráneo, que va desde precisamente del delta del Nilo hasta la tierra prometida. Pero al hacerlo tendrían que pasar por la tierra de los filisteos y obviamente tendrían que tener guerra con ellos. Ahora, si usted recuerda en el libro de Génesis, no vemos en ninguna situación que el pueblo de Israel, las tribus en todo caso, Abraham, Isaac y Jacob, ninguno de ellos tuvo jamás un altercado ni ninguna situación en su época con los filisteos. Y que Dios los sacó por medio de una peste, de una gran hambruna en la región, de lo que podía ser contaminación para ellos de parte de los cananeos. Así que no fue de los filisteos de quien los sacó con mano fuerte por medio de esa hambruna para llevarlos a Egipto. Los filisteos no estaban en el mapa prácticamente del plan de Dios todavía. Los filisteos son una nación que después van a tener problema con ellos más adelante cuando ellos ya lleguen a la tierra prometida y a partir de los reyes también. Entonces tenemos que el Señor Dios no quiere meterlos en la ecuación tan temprano todavía. Así que los lleva a ellos hacia el sur, no hacia el norte, directamente hacia el norte y al este, sino más bien hacia el este y hacia el sur. La razón dice para que no entren en guerra. Cuando vemos en el verso que sigue, el verso 18, donde dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. La palabra armados no significa que ellos hayan llevado instrumentos de guerra. Lo que significa esta palabra, como está escrita, es que iban en formación, como diciendo en grupos de 50, en grupos de 100, de 500 y de 1000. Iban como en escuadrones, pero nunca dice la palabra que hayan ido armados. Además, si ellos hubieran podido ir armados de alguna manera, porque hayan tal vez tomado despojos de los egipcios, y hayan tomado armas, ninguno de ellos estaba preparado ni entrenado para hacer la guerra. Ninguno de ellos fue miembro de la guardia de Faraón en Egipto, ninguno fue soldado de Faraón, sino simplemente eran constructores, eran fabricadores de ladrillos. Así que no tenían instrucción militar. Era imposible, por lo tanto, que esta nación saliera por el desierto, por la parte más verde y fértil, que era el norte de esta tierra, por pegado a las costas del mar, y simplemente
hicieran guerra inmediatamente sin ninguna preparación y sin ningunas armas con los filisteos. Así que no era lógico que Dios los enviara por ahí. Ahora, aquí tomamos otra nota importante. Dios es claramente el que está llevando a la nación de Israel por donde Él quiere. No se trata de ninguna manera que Moisés haya tenido conocimiento de cómo llevar a una nación tan grande, unos 2,5 millones de personas por un lugar, ni que tuviera una ruta preferida, ni que ya haya tenido un sistema de GPS para que lo guiara por lugares específicos y no hubiera peligro. Moisés y la nación de Israel tenía que depender completamente de la guía de Dios. Y esto es algo que inmediatamente va a explicar a continuación. Pero tenemos por lo pronto que no usó la ruta corta para ir a la tierra prometida porque implicaba una guerra para la cual la nación de Israel no estaba preparada. Así que Dios en su provisión, en su providencia, Dios nos va a llevar por el mejor camino, aunque para nosotros no parezca serlo a simple vista. Y esto puede estar ocurriendo hoy mismo en tu día, en tu vida. ¿En qué sentido? Tal vez no sepas lo que va a pasar mañana con esta crisis que estamos viviendo. Si vamos a tener trabajo, si vamos a tener una entrada de dinero segura en nuestras casas, si vamos a poder sostener a nuestras familias, si algún familiar lejos de nosotros va a estar en una gran necesidad y no vamos a poder visitarlo siquiera. No lo sabemos y no lo proponemos tampoco. Pero esperamos que Dios nos guíe en lo que tenemos que hacer y haremos su voluntad. Evidentemente, tenemos que aprender a esperar en Dios, escuchar su voz y ser guiados por Él a donde Él nos quiera llevar, como la nación de Israel por el desierto. Entonces hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Cuando está viendo el mapa que está viendo ahí atrás, tenemos dos mapas que son los más nuevos que hay, que nos dan una mejor ruta que la ruta tradicional, como la que estábamos diciendo. Y vemos que ellos van directamente desde el delta del Nilo hacia el sur y hacia el este, siguiendo el Mar Rojo, lo que se conoce como el Canal de Suez, hacia el sur, por dentro de la costa de lo que es la península del Sinaí actualmente. Y entonces empiezan ellos a irse por esa tierra. Vemos lo que dice el verso 19 y tomamos conciencia de ello. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Lo que está pasando aquí es lo siguiente. José hizo prometer a sus hermanos que no dejarían sus restos en la tierra de Egipto. ¿Por qué es esto importante? Porque nos está hablando de la esperanza que tenemos de la resurrección. José no quiso que sus huesos quedaran ahí porque él tenía esperanza de que su cuerpo resucitara en la tierra prometida, la tierra que había prometido Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. De manera que él tenía esa esperanza de la resurrección en ese lugar. Pero ellos entendían claramente a través de la forma en que está escrito en el libro de Génesis, que una vez que dejaban sus cuerpos físicos, ellos se reunían con sus antepasados. ¿En dónde es eso? Cuando vemos en Lucas, por ejemplo, entendemos que hay algún lugar que se llamaba el seno de Abraham, que es el lugar como una especie de paraíso intermedio hasta que el Señor Jesús viniera a traer la redención de todos nosotros. De manera que entonces José entendía eso, José sabía que iba a ser reunido con sus antepasados, pero sus huesos no deberían quedar en esta tierra y ese fue el mandato que dio. Entonces aquí vemos que la nación de Israel tiene, por lo tanto, esperanza de resurrección. Saber que sus cuerpos van a morir en algún tiempo durante toda esa caminata, durante todo ese caminar en el Éxodo por ese desierto. No obstante, ellos saben que tienen promesa de resucitar y eso es lo que esperan ellos y lo que esperamos nosotros.
Y dice el verso 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Aquí es importante ver una situación. No sabemos cuánto tiempo tenían ellos caminando por el desierto. No hay manera de saberlo. Por lo que ahí sabemos más adelante es que caminaban de día y de noche. Y cuando vemos la península del monte, la península de Sinaí, nos damos cuenta que realmente no es una extensión tan enorme de tierra. Y que cuando hablamos de lo que se conoce como Sukkot, o la palabra Sukkot que significa tabernáculos o tiendas de campaña, hay muchos lugares que pudieran haber sido nombrados de esa manera. En los mapas tradicionales pensaban que esa tierra llamada Sukkot estaba directamente en el río Nilo, cerca de los lagos llamados los lagos ácidos o amargos, los Bitter Lakes, que están en el norte del mar del canal de Suez hoy en día. Pero déjele decir una cosa, si fueran que estuvieran ahí y si ese fuera el Sukkot realmente, ¿cuánto tiempo les hubiera tomado llegar ahí? Probablemente mediodía, probablemente un solo día, puesto que no son más de 10 millas. Pero si el pueblo de Israel caminó más tiempo sin parar, de noche y de día, como dice más adelante, es evidente que hayan podido recorrer unas 75 millas fácilmente en unos cuantos días. Y podían haber llegado hasta una tierra que se conocía también como Sucot, donde había minas de los egipcios, donde se explotaba el cobre y las turquesas. Esas minas se conocían como las tierras de Serabit el Kadam. Y ahí había también esclavos que trabajaban bajo el rey o el faraón de Egipto. Por lo tanto, ellos pararon en esa tierra. Y se estacionaron tal vez por un día, y al estacionarse ahí tomaron a los esclavos que los quisieron acompañar, de los israelitas obviamente y de aquellos que los hubieran querido acompañar, y continuaron su viaje hacia el sur hasta llegar hasta el extremo más del sur de la península del Sinaí, y entonces voltearon hacia Etam un poco más al norte y hacia el este. Y ahí se detuvieron. Vamos a ver lo que dice entonces en esta parte. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. ¿Por qué dice a la entrada del desierto? Porque de aquí solamente tenemos de un lado el Mar Rojo y por el otro lado todo el desierto hacia el norte en la tierra de Sinaí, de la actual Sinaí. Y vemos cómo es que realmente ellos no habían caminado un solo día y se habían detenido más adelante en esta expresión que dice la palabra de Dios en los versos 21 y 22. Note cómo dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Se da cuenta la expresión? Lo que está diciendo la palabra de Dios es que el pueblo de Israel, 2 millones o más de personas, tal vez 2,5 millones de personas, no podían estar avanzando unos cuantas horas. Vamos a una jornada de 8 horas, se detenían y acampaban y se esperaban otro día. No hacían eso. Continuaban caminando de noche y de día con una energía especial, una fuerza especial que solamente Dios puede dar. Es un milagro en sí mismo, pero vemos que caminaban de noche y de día. Y aquí viene algo interesante, porque podían caminar de noche y de día. Como les dije, es un milagro. Y tiene que ver con estas palabras que nos está diciendo ahí mismo. Jehová iba delante de ellos. ¿Se da cuenta? No es como que la nación de Israel y Moisés no sabían a dónde ir, iban para un lado, iban para otro, no. Jehová iba delante de ellos. El que iba marcando el camino hacia dónde ir, por dónde moverse, por dónde caminar, no era otro que Jehová mismo. Y lo hacía a través de una manifestación. Esta manifestación física de Jehová
del Dios Todopoderoso, del Creador de todo lo que existe, del gran causante de todas las cosas, era a través de una columna de nube, como una gran nube que salía de la tierra y que se elevaba hasta el cielo y que hacía que de día fuera como humo espeso que les provocaba sombra para que ellos no estuvieran bajo el sol. Así que seguían esta columna de día, pero esta columna de humo también tenía fuego, de manera que en la noche les alumbraba, les iluminaba el camino y les daba el calor que necesitaban, porque todos sabemos que las noches en los desiertos son extremadamente frías. Así que tenemos algo importante, la provisión de Dios. Dios va al frente y Dios provee lo necesario para que su pueblo tenga lo que necesita para poder continuar en el camino. Hermano y hermana en Cristo, deja de decirte una cosa, en tu caminar como cristiano debes tener confianza, que si tú estás obedeciendo a Dios, que si lo estamos siguiendo con fervor, alabándole, adorándole, que es para lo que nos ha llamado, Él provee lo necesario. ¿No nos dijo el Señor Jesús que buscáramos primero el reino de los cielos y todo lo demás sería añadido? De ahí viene esto. Es la provisión de Dios. Nunca nos va a dejar. Entonces acamparon en esta tierra de Tam, y quisiera que viéramos el mapa momentáneamente para recordar un poco más dónde estábamos ya, avanzando en un total de unas 200 millas tal vez, desde el norte. Ese es el mapa, sí, ese es el mapa correcto, desde lo que es la parte en el mapa que está viendo del extremo más hacia su izquierda, hacia arriba, donde está el punto rojo. Vienen bajando, bajaron aproximadamente unas 90 o 100 millas hasta Sucot y continuaron por otras 75 millas hasta Etam. Y ahí acamparon, en ese lugar. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche. En Números 14 leemos acerca de esta misma columna. Vemos de esta manera que dice Números 14, acerca de la nube. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Ahora, vemos también algo interesante aquí. Dice que nunca se apartó de ellos. La nube nunca se apartó. ¿Cómo sabemos que era Jehová? Si a quién puede ver a Jehová. En primer lugar, a Dios Todopoderoso, a Dios, a lo que conocemos dentro de la Trinidad, como Dios Padre, nadie le ha visto jamás. Podemos ver, por ejemplo, que vemos su gloria, pero no podemos verlo a Él. Podemos ver en Juan capítulo 18, Juan capítulo número 1, en el verso 18, lo que nos dice la palabra, y dice de esta manera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué es importante que aprendamos que a Dios Padre nadie le puede ver? En primer lugar, porque es espíritu, nadie le puede ver. ¿A quién hemos visto? Hemos visto manifestaciones de Él como su gloria, como esta nube que puede reflejar la gloria de Dios. Y Él es el que está en medio de ella, pero no le podemos ver físicamente a Él, sino una manifestación de Él. Ahora sí podemos entrar entonces al capítulo 14 y vamos a ver los primeros 4 versos. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así.
Aquí entonces vemos una situación. Dios da una orden interesante al pueblo de Israel. Les está haciendo dar una vuelta de donde estaban acampados, regresarse un poco hacia el sur y quedarse pegados a las costas en lo que hoy se conoce como el estrecho de Tirán. El estrecho de Tirán es la parte más angosta que une a la península del Sinaí con la tierra de Arabia. Y lo vemos en los mapas que están por ahí, en la parte más al sur. Es en el otro mapa, si lo tenemos el otro mapa, ese mapa. En la parte más al sur donde dice Etam, en un punto rojo que usted puede ver ahí, luego abajo dice Migdol, hacia el lado derecho en su pantalla hay un estrecho, una línea verde que cruza por ahí. Ese es el estrecho de Tirán. Esta es una de las teorías más nuevas en el 2007. Se aproxima más al modelo bíblico y vamos a verlo acerca de ello. Pero aquí tenemos algo que está ocurriendo. Dios le habló a Moisés. Y aunque Dios podía haberlos hecho pasar libremente por el Mar Rojo como lo hizo eventualmente, un poco después, Dios tenía un plan importante, que su gloria se manifestase y su poder dejara en claro de una vez por todas a Faraón y al mundo entero quién es Dios. Dios obra milagros porque quiere manifestar su poder y su gloria. Dios no obra milagros para cumplir a nosotros nuestros caprichos ni para satisfacer nuestras demandas. Dios obra milagros para hacer valer su palabra, para que su nombre sea reconocido, para que su gloria sea recibida por Él. Es solamente por ello. Y aquí lo quiere hacer de una manera que no solamente hable a los egipcios, sino que de una vez por todas también, en un gran sentido, quede en la mente de toda esa generación que está saliendo por el desierto. Dios no quiere que la gente al día de mañana diga, esto que me ocurrió a mí, este milagro que yo tuve, a lo mejor fue un hecho científico, a lo mejor la medicina me salvó, o a lo mejor fue el médico, a lo mejor fue esto, o a lo mejor fue aquello. No sé, situaciones que empezamos a razonar lo que ocurrió con nuestras vidas y empezamos a querer entender que hay algo lógico, algo natural en lo que está ocurriendo con nosotros. Pero Dios no piensa de esa manera. Dios quiere que quede claro que su gloria se ha manifestado y es para Él toda la gloria, no para nosotros. Así que habla de esta manera a ellos. Faraón dirá a los hijos de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Básicamente los tiene entre la espada y la pared. El mar atrás de ellos y de frente de ellos está el desierto, a donde no pueden ir más sin recursos como agua y alimentos. Entonces los tiene atrapados, básicamente. ¿Cómo es que Faraón sabría de estas cosas? ¿Cómo se iba a enterar Faraón de todo ello? Sencillo. Donde quiera había espías egipcios había en todas partes. Así que los espías pudieron haber tomado el camino inmediatamente, regresar y decir, parece que los israelitas están perdidos, no saben qué hacer y están atrapados en este lugar. Y van con estas noticias al faraón. Leamos los siguientes versos. Verso 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. ¿Se da cuenta? Los espías fueron y avisaron. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Puede usted entender esa lógica del Faraón? ¿Podemos entender la lógica del Faraón y de sus siervos, de su corte? 10 plagas experimentaron. La nación de Egipto quedó en la ruina. Todo primogénito murió, de manera que había un muerto por cada familia. Un muerto por cada familia. Tal vez hayan pasado algunos días, tal vez una semana. Y todo ese desprecio y rechazo a la nación de Israel como para abominarlos y echarlos de la tierra, se convirtió en un llamado a la venganza, en un corazón endurecido
con ganas de destruir, de cobrar venganza por lo que habían vivido. Y notamos entonces el verso que sigue. Unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Qué nos está diciendo esto? El mismo Dios que saca a Israel con mano poderosa de Egipto es el mismo Dios que tiene todo bajo su control y que puede permitir que el faraón endurezca su propio corazón y vaya en contra de ellos. ¿No es esto interesante? ¿De dónde vienen todos los males? La gente se pregunta estas cosas y las respuestas son increíblemente diferentes a lo que dice la palabra de Dios. El diablo me hizo esto. ¿Sabe usted que el diablo tiene solamente la potestad que le permite Dios tener? Que el mismo Satanás tiene que consultar con Dios acerca de lo que va a hacer. Todo se mueve bajo la mano poderosa de un Dios que tiene un plan, que conoce todo de un principio y que conoce todo el final de la historia. Y entre ese medio de todo lo que hay, permite cosas para que su gloria se manifieste y para que su plan sea cumplido. Así que endurece el corazón de alguien que ya está endurecido, de alguien que ya tiene odio, que ya tiene rencor, para que sea instrumento de Dios para manifestar su gloria y su poder para este pueblo que necesita ver la mano poderosa de Dios sobre ellos. Tú y yo necesitamos ver esa mano todos los días o estaremos en mal lugar. Cuando confiamos demasiado en nosotros y pensamos que nosotros podemos hacer las cosas, que podemos cruzar los mares, que podemos lograr construir nuestro propio pequeño imperio de alguna manera, nos estamos olvidando que la mano poderosa de Dios está sobre nosotros. Y en el momento que Él decide quitarnos la vida, ya no estamos aquí. Nos lleva de aquí en ese mismo instante. ¿Qué poder tenemos nosotros realmente? ¿Podemos escoger? Sí. ¿Podemos elegir hacer situaciones? Sí. Pero no tenemos el control sobre lo que va a pasar con ellas. Dios nos está revelando que Él sigue en control de todo ello. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hariot, delante de Baal-Zephón. Note cuánto ejército envió Faraón para acabar con Israel. Cuando hablo de acabar, no me refiero a exterminarlos, me refiero a hacerlos volver a la esclavitud. La función de Faraón, el deseo de Faraón, no era el de acabarlos y destruirlos, matarlos, era el de traerlos de regreso para servidumbre. Note cómo decía otra vez, regresémonos al verso número 5. Cómo dijo, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? El punto de Faraón es, quiero hacer regresar a esta nación de Israel para que me sirvan, para que sigan siendo mis esclavos, para seguir teniéndolos sometidos en número, en cantidad, en todo bajo mi voluntad. Así comenzó de hecho el libro de Éxodo, recuerda, cómo Faraón mandó matar a los varones, a los recién nacidos, para controlar la situación demográfica y no se fueran a rebelar contra él, después uniéndose a otras naciones para hacer guerra en contra de Egipto. De esa misma manera no quiere dejar ir a Israel para que Israel no entre en alianza con los filisteos o con quien sea y vengan a acabar con Egipto. Más bien quiere tenerlos ahí sometidos, reducidos, para que ellos les sirvan, pero que no puedan pensar ni tener el tiempo para idear cosas. Quiere volver a tenerlos en la esclavitud.
Y eso es lo que estaba planeando hacer. Y para hacerlo mandó todo su ejército. 600 hombres de los generales iban en sus carros especiales, dice ahí. Y el resto de los carros, se refiere al resto de la infantería que iban, en este caso, en carros, iban a funcionar de esta manera, iban tras de ellos. Bien, aquí tenemos otro dato importante también en cuanto a la ruta. Si la ruta fuera como la ruta tradicional, habrían tenido que pasar por esos ríos que están al norte del canal de Suez, lo que es esos lagos, y la tierra ahí es arenosa y es húmeda, es mojada, es imposible que los carros de Faraón puedan moverse por tierra arenosa y tierra mojada, lodo. ¿Por qué? Porque en esa época las ruedas eran muy angostas, eran de madera y tenían nada más simplemente cubiertas de metal, ya sea de cobre o de algún otro material, de manera que era imposible que se movieran y se atorarían. Los carros de Faraón estaban hechos para pelear en tierra plana, es fácil, donde la tierra fuera sólida y plana para que pudieran desplazarse y cometer así el asunto de la guerra de manera eficaz, pero no estaban hechos para este tipo de terreno que dicen en la ruta tradicional por los lagos amargos. Así que aquí tenemos que los carros pueden llegar por este desierto, que no es un desierto arenoso, es desierto, simplemente tierra seca, árida, y llegan también hasta ese lugar donde están acampados, descansando, esperando los israelitas. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Esta es la primera vez que los hijos de Israel claman a Jehová. Y esa es una gran cosa. Ya no clamaron en ese momento como antes. Ahora sabían que había un Dios que los había sacado como con mano poderosa. Ya entendían eso. Dios con mano poderosa a través de las plagas nos sacó. La última plaga es algo especial que tenemos que recordar por toda la vida y tenemos que celebrar cada año. Es la Pascua que hoy mismo se está celebrando. Y eso es algo que ellos tenían en su mente. Así que ahora que miraron el peligro otra vez, ven los carros de Faraón, miles de hombres a caballo en carros, entonces claman a Jehová. Pero la fe de ellos no se ha fortalecido todavía. Ahorita saben que hay un Dios que los sacó con mano fuerte, pero no saben hasta dónde llega el plan de Dios para ellos y tienen miedo. Tú puedes tener miedo esta misma noche. No sé si te esté pasando que tengas angustia y temor por lo que está ocurriendo en estos días. ¿A quién estás clamando? ¿Y lo estás clamando con fe? ¿O simplemente estás pensando, atemorizado, tal vez a mí no me toque? Algunas personas dicen, Diosito, ayúdame. No es Diosito. Estamos hablando de Jehová de los ejércitos, el gran creador de todas las cosas, el que está en control de todo, el que tiene todo el poder. No podemos llamarle de esa manera y debíamos confiar más en él. Ellos clamaron, pero inmediatamente vemos que su fe flaquea y van en el verso 11, vemos cómo se vuelven contra Moisés y dicen, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El pensamiento, la manera de actuar, la manera de ser, lo que ellos estaban acostumbrados durante toda su vida, por generaciones, era ser esclavos. Y en su mente no cabía el concepto de la libertad y no cabía el concepto de la fe en un Dios todopoderoso. Las cosas que habían vivido apenas unos instantes atrás, unos días atrás, unas semanas atrás, para ellos no parecía repetible. Era como que, sí, Dios nos sacó con manos fuertes, pero hoy es diferente. Hoy tengo un problema enfrente. Tengo el mar a mi espalda y delante de mí.
tengo a los ejércitos de Faraón. Entonces el miedo llegó a ellos. Leamos en Números capítulo 14 otra vez, pero vamos ahora a los versos 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Cuándo fue esto? ¿Un día después de lo que acabamos de leer? Fueron meses, años después de eso. Y de la mente de los israelitas no podía salir la esclavitud. Seguían atrapados. Tan es así que a una vez cruzando el Jordán y llegando a la tierra prometida, vemos en Josué capítulo número 7 lo siguiente, del verso 6 al 9. Note lo que dice el pueblo de Israel. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Se da cuenta? Aunque entremos a la tierra prometida, todavía no tenemos la fe suficiente para esperar milagros. Y deberíamos esperarlos. Hemos estudiado en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, que la fe que salva es una fe que nos permite lograr grandes cosas, que nos permite esperar milagros y verlos ocurrir, y que nos permite soportar las aflicciones de nuestra caminar en este peregrinaje de este lado del cielo. Pero ellos tienen que empezar a entender estas cosas. A lo mejor tú apenas estás empezando a entenderlo, que ahora que eres cristiano, que recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, has empezado a caminar, y que en el caminar va a haber aflicciones, pero sabes que tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que aprender a confiar en que Él te va a llevar por buen camino, que Él va delante de ti, que Él te va a guiar y que Él te va a sacar de esa situación a través del sufrimiento que tú vas a experimentar. Una promesa que el Señor Jesús nos dijo y nos dio una vez que nos envió al mundo fue que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Jamás nos va a dejar, siempre estará con nosotros. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Moisés da las palabras claves de aliento para esta nación que no tiene fe. No la fe que lo va a llevar al otro lado. La palabra clave es esto: ved la salvación de Jehová. ¿Tienes tu mirada puesta en la salvación de Jehová? Su nombre es Jesús. Jesús de Nazaret es nuestro Salvador. Su nombre significa Dios salva. Y precisamente si mantenemos la vista en Él, podemos esperar estas cosas y cruzar el mar que está enfrente de nosotros. No deberíamos atemorizarnos. Claramente nos dice: no temáis, estad firmes. Es decir, sostente en donde estás. Obedece, sigue adelante en lo que a donde Dios te está llevando, porque el Señor Dios está contigo siempre. Y nunca más el mal lo vas a ver para destrucción, sino para crecimiento, para que te muevas. Verso 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
La clave en poder cruzar el Mar Rojo, el poder vivir en una vida en la situación en la que estamos viviendo, mis hermanos, es confiar en que Dios está librando la batalla y que Él nos va a llevar y que Él va a destruir al destructor y que nosotros no tenemos que enfrentar esa lucha, sino que nosotros obedecemos a su guía. Si Él dice ataca, atacamos, pero si Él dice sostente, nos sostenemos. Si Él dice camina, caminamos. Simplemente lo que Él quiere que hagamos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. La orden fue dada directamente por Dios. No se queden clamando, obedezcan. No te quedes paralizado simplemente gritando. Obedece a la instrucción. Y obedecen a la instrucción y le dicen que tienen que marchar. ¿Hacia dónde? Hacia el mar. Entonces le dice, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Aquí es donde va, es algo interesante. La gente está buscando a través de la historia encontrar algún fenómeno natural para explicar el cruzar el Mar Rojo. Como que dijeron, vamos a ver qué tal si cruzaron por el lago, el que dijimos hace rato. Es una extensión corta y no es tan profundo. Y a lo mejor un gran viento pudo venir y el agua como que se hizo a un lado, se bajó la marea y pudieron cruzar por ahí. Explíqueme cómo es que se ahogaron los egipcios. Explíqueme cómo es que caminaron por seco y no por mojado. Eso es lo que debemos entender. No se trata de un fenómeno natural, sino de algo milagroso, de la obra poderosa de Dios que tiene poder sobre su creación, completamente. Si no estás dispuesto a entender que hay un milagro en esto y que hay paredes de agua del lado derecho y del lado izquierdo y un camino seco en medio, necesitas tener más fe. Necesitas saber quién es Dios. Dios es el que tiene el control y el poder para hacer todo conforme a su designio y voluntad, que siempre es perfecto y siempre es bueno. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Sí, Dios quiere mostrarle a Egipto quién es Él. No es el poder de Faraón, es el poder de Dios sobre todas las cosas. Y aquí viene una parte hermosa de la palabra en el verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, es decir, detrás de ellos, en la retaguardia de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y aquí nos revela entonces que esa columna que salva, que provee sombra en el día, que provee calor y que te separa de la maldad, no es otro que el Señor Jesucristo, el ángel del Señor. Es el mismo que está entre tú y la maldad que te quiere destruir. Por lo tanto, no te puede tocar. E iba entre el campamento de los egipcios que iban detrás de ellos y el campamento de Israel. Ahí iba en medio el Señor. Y era una nube y tinieblas para aquellos, es decir, a los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Toda la noche le tomó a Israel cruzar el estrecho, toda la noche. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel, está repitiendo la historia de una manera en que está explicando cómo ocurrieron los hechos, que estaba describiendo primeramente, brevemente, en cómo es que iban los contingentes avanzando uno detrás del otro. Los israelitas enfrente, Jesús en medio en la forma de la nube y atrás los egipcios.
Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana, que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios, es decir, no podían saber dónde estaban confundidos los egipcios en ese lugar atrapados, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Se da cuenta lo que hizo el Señor? Trastornó, los volvió, los confundió de manera que no sabían lo que estaba pasando y no podían avanzar más, se quedaron atorados en la mitad del Mar Rojo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron a los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuál fue el objetivo de que esto ocurriera? De que pasaran por el estrecho de Tirán y que a la mitad se confundieran los egipcios y fueran ahogados de esa manera, todo el ejército. ¿Cuál es el objetivo de lo que hace Dios para su gloria? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Bueno, la respuesta la podemos encontrar otra vez en el Evangelio de Juan, en las palabras que el apóstol escribió de esta manera. En el capítulo número 19. Si es que me perdí. Estoy leyendo el Evangelio de Juan, sí. Es una de esas situaciones que me acabo de perder. Sí, capítulo 20, perdón, por eso digo. Capítulo 20, versos 30 y 31. Qué pena. Note cómo dice el Evangelio de Juan acerca de lo que Jesús hizo, de morir, de venir, se hizo carne, anduvo entre nosotros, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz por todos nosotros y resucitó. Dice de esta manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el objetivo de las cosas que Dios hace? Lo que Dios está permitiendo que ocurra en este tiempo, sino que creamos en Él, que confiemos en Él, como la nación de Israel, para que creyeran en Él, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo en aquel día. Creemos en Jesucristo, creemos que Él es esa nube que estuvo entre medio de los dos campamentos, el de Israel y el de Egipto, alumbrando a unos en el camino
y oscureciendo y confundiendo a los otros. Creemos que Jesús es nuestra salvación, el que nos permite tener fe de que lo que estamos viviendo no nos va a destruir. Podamos tal vez perder la vida en medio de esto, pero nunca perderemos la vida eterna. Tenemos seguridad en Él, de que en el momento que dejemos este lugar estaremos en su presencia por la eternidad, gozándonos en su presencia y alabándole por siempre. ¿Tienes esa seguridad tú? ¿Tienes seguridad de que lo que estás leyendo este día en la palabra de Dios te acerca a conocerlo más y a confiar completamente que no solamente está con nosotros con mano fuerte sobre nosotros, sino que nos permite cruzar esta calamidad que estamos viviendo, las plagas que estamos viviendo hoy en día, y que podemos esperar que todo obre para bien para nosotros? ¿Puedes confiar en Él? Yo espero que sí. Pero si no has confiado todavía, si no has depositado tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, la palabra dice claramente que tienes que confiar en Él, que tienes que creer en Él y recibirlo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Para poder hacer esto simplemente tienes que pedirlo, arrepintiéndote de tu vida que te ha llevado a vivir una vida sin ton ni son, una vida como en el mundo. Pero en estos tiempos nos damos cuenta que esa vida es efímera y que es tan frágil que una simple célula, un virus, es capaz de interrumpir tu propia vida. Ese imperio que estabas construyendo, esa seguridad que estabas buscando, la comodidad que necesitabas y todas las cosas que te placían, una pequeña célula, un virus invisible a los ojos, lo acaba de terminar, lo acaba de interrumpir. Pero Dios permite esto para que creas en Él, te arrepientas y lo busques de todo corazón y Él te salve y te permita cruzar hasta el otro lado. No una vida igual que la de antes, sino a una mejor vida con propósito y gloria para el Señor. Oremos entonces. Padre, te damos gracias, bendito seas, porque nos has permitido esta noche estudiar en este capítulo 14 el principio del Éxodo, de cómo una nación entera por mano poderosa de Dios es llevada de la esclavitud a la libertad, y cómo el pensar de una manera diferente, el de pensar como seres libres, requiere una transformación de la mente, la cual necesita ser estremecida y sacudida para que pueda comprender que hay una nueva manera de pensar, de ser y de actuar. Y requiere cosas extremas a veces para poder hacerlo, porque estábamos acostumbrados a ser esclavos y no podíamos pensar de ninguna otra manera. Te damos gracias, Señor, porque a través de este éxodo que vamos a ir estudiando por los meses que siguen, paso a paso vamos a ir viendo cómo tú transformas la mente, el corazón y todo lo que significa ser, para que podamos nosotros precisamente llegar a conocerte mejor, profundamente, de manera que deseemos servirte y adorarte solamente a ti, dejando atrás todos los ídolos, inclusive a nosotros mismos, olvidados en el desierto, del otro lado del Mar Rojo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites vivir tiempos nuevos, inéditos, y los que estamos padeciendo y sufriendo hoy en día, todos por igual, creyentes y no creyentes, tiene una diferencia, hace una diferencia cuando tú estás con nosotros. Nosotros podemos ver tu mano poderosa, tu amor, tu gracia y misericordia, moviéndose en nuestros corazones, permitiéndonos compartir este mensaje de amor, de esperanza, porque vivimos en esperanza y sin temor, a un mundo que todo ve caóticamente ocurrir, un mundo que se derrumba más que nunca, que necesita ser liberado, que necesita tener esperanza.
Envíanos pues, Señor, a través de los medios de comunicación, del contacto breve que tenemos con las personas del mercado o en la calle, de poder hablar de la verdad de un Dios que vive y que ama y que tiene mejores cosas para nosotros. Te damos gracias por ello, bendito seas. Confiamos en ti. Gracias por amarnos tanto, hermoso Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerden, mis hermanos, nos vemos viernes 7 de la tarde. Prepare su comunión. Dios los bendiga. Vamos a terminar alabando a nuestro Señor entonces en esta noche, agradeciéndole por su palabra y por mostrarnos que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Con su mismo poder, Él siempre está ahí para cuidarnos. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis
salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Sí, Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios, que tú eres el que venciste, Señor, a la muerte en la cruz, Señor. Tú, Señor, eres el que tienes el control sobre todo, Señor. Gracias te damos por este tiempo maravilloso que nos das, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga y no se le olvide sintonizarnos el viernes a las 7 de la noche.